Los dos grandes errores que hemos cometido sobre proteger a los niños en el mundo real, donde necesitan aprender muchas experiencias directas, y desprotegerlos en línea, donde son particularmente vulnerables durante los años de su juventud. Jonathan Haidt. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alajos. Hoy tengo el agrado de presentar a mi amigo y pastor Ian Miller. Ian, llevamos un tiempo de relación, un par de años. Eh, no lo veía hace mucho, así que es un agrado poder estar contigo. Sé que estuviste de viaje, has estado por una serie de países. Vamos a conversar acerca de la generación ansiosa, la cual vemos hoy en día con los jóvenes. Cómo, cómo los jóvenes están intentando sobrepasar estos problemas sociales como el cyberbullying, como la explotación en redes sociales, el uso de pornografía, el uso de terapia virtual. Entonces vamos a explorar un poco qué nos dicen las estadísticas, qué nos dicen los psicólogos sociales y cómo podemos enfrentarlo como padres y como pastores también, ¿no? Como ministros de la iglesia, cómo podemos enfrentar un tema que es presente y debemos aprender a llevarlo en la iglesia, ¿no? Y en nuestros hogares. Así que Ian, bienvenido, estoy muy Gracias. contento, muy contento. Preséntanos en qué has estado, quién eres para nuestra audiencia. Así que el micrófono es todo tuyo. Sí, soy Ian Miller y soy casado con mi esposa Marcy y tenemos dos hijas. Esperamos otro bebé que viene en camino en noviembre. Somos pastores de la Iglesia Vida en Cristo. Hemos cumplido 5 años de congregación en medio de Corona, Elmhurst, Nueva York, y se abrió en medio del COVID y ahora estamos congregando todavía. Gracias a Dios, nosotros pertenecemos al movimiento anabautista y nuestra visión es discipular a los inmigrantes de Elmhurst. Mm. Sabemos que vienen de situaciones muy diversas de diferentes países. En nuestra congregación hay hermanos de Colombia, de Ecuador, de México, Guatemala, Honduras, Mm. pero nuestra visión es discipular a las personas de Corona y buscar cómo ayudar a estos padres a levantar la siguiente generación que conozca a Jesús y siga en sus caminos. Pero sabemos que hay muchas cosas que enfrentar y estamos en eso con la ayuda de Dios, buscando cómo discipular a una iglesia multigeneracional. Entonces, con la ayuda de Dios, en esto estamos ahora. Wow, maravilloso. Cuéntanos, ¿qué te hizo indagar en este, en este problema, ¿no? De la generación ansiosa. Y vamos a hablar acerca del libro, ¿no? De Jonathan Haidt. Sí. Cuéntanos, ¿qué te hizo interesarte por este tema? ¿Por qué Dios puso en tu corazón el hablar de este tema y el enfocarte en esto, ¿no? Sí, es algo que yo he notado tanto en mí mismo, ¿verdad? En mi familia y en la cultura que me rodea. Nosotros tenemos dos hijas, gracias a Dios, y estamos buscando cómo ayudarlas a tener una perspectiva correcta de la tecnología. Ujú, Desde una edad muy pequeña, mis hijas ya sabían abrir el teléfono, ya sabían que el teléfono tiene contenido muy interesante ujú, y como familia hemos tenido esa preocupación, cómo cuidarlas de los peligros de la tecnología, ¿verdad? Pero cuando descubrí este libro me ayudó a comprender a cierto nivel cuál es la dificultad que esta generación enfrenta. Yo soy de la generación millennial y yo no crecí con la tecnología, pero hasta que yo era joven conocí lo que es la tecnología como una parte del diario vivir. Pero ahora los nativos de la tecnología, los de esta generación, la generación Z, como lo llaman, ujú. ahora están creciendo desde que son bebés, desde que están en la cuna, están conociendo lo que es el aparato del iPhone Ujú. o la tecnología. Y entonces estamos viendo que es un fenómeno que está afectando a la juventud. Vemos que han subido las estadísticas de la depresión, de Mm. autolesiones, de necesidades que
para que uno acuda a los psicólogos. Sabemos que es algo que está afectando muchas generaciones, pero más la generación reciente. Y eso me hizo tener el deseo de indagar más en este tema para poder primero saber cómo manejar la tecnología en mi vida personal, Ujú. pero también hacer el discipulado de la tecnología en el hogar y en la iglesia. Y es por eso que estoy emocionado tocar este tema hoy, porque creo que es algo que todos vemos, pero a veces nos sentimos incapaces de hacer algo. Yo creo que es importante que hagamos algo, no reaccionando, ¿verdad? Pero haciendo algo con el futuro a la vista, hacia Ujú. dónde queremos que nuestros hijos vayan y cómo podemos ayudarlos en eso. ¿Cuál tú crees que es la principal amenaza de la tecnología en un niño pequeño, sin supervisión? Sí, yo creo que al nivel más básico les roba de esa relación en persona, esa relación física en persona con los que lo rodean. Ujú. Y algo que yo he visto y que yo creo que todos hemos experimentado es que es tan fácil entretener a un niño con un teléfono, Mm. pero lo que no nos damos cuenta son las consecuencias que suceden. Lo que sucede en el cerebro de un niño, no soy psicólogo, pero cuando uno lee las investigaciones que se han hecho, uno se da cuenta que están cambiando la mente física de los niños con la tecnología y eso les deja con efectos a largo plazo. Mm. Y eso es la preocupación mía más grande, que cuando son pequeños y tienen la mente de un niño y uno se les da la tecnología, ellos están aprendiendo otra manera de relacionarse con el mundo en que Ujú. viven y están perdiendo lo que más necesitan, cuál es saber cómo llevar relaciones con otros. Yo creo que estamos viendo los efectos hoy en día, Ujú. que hay niños solitarios, niños que se sienten solos, que nadie los quiere, hay depresión, hay suicidio, Ujú. que es más que nunca, y también vemos que hay niños más violentos que nunca. Hay, pues casi cada día hay noticias de niños que usaron armas para violentar a otros Mm. hasta quitarles sus vidas. Y creo que la tecnología tiene algo que ver porque no están aprendiendo a llevar relaciones sanas Ujú. con otras personas. Interesante. Y lo peor de todo es que escuchaba hace un tiempo atrás un psicólogo infantil y él decía que cómo trabaja la mente de un niño, ¿no? Un niño se aburre Mm, y cuando un niño se aburre, despierta su creatividad ujú, porque comienza a buscar qué hacer, ¿no? Entonces, si un niño se aburre y le damos un iPad, le damos una pantalla, lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que tú bloqueas ese proceso ujú, creativo del niño. Entonces el niño se entretiene viendo la pantalla, una serie de colores, de sonidos y cosas que están diseñadas para que el niño se entretenga. O sea, eso ujú, está diseñado para ser adictivo. ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? El niño no entra en ese proceso creativo y ese ciclo de hacer cosas, aburrirse y buscar qué hacer, y hacer cosas, aburrirse y buscar qué hacer, esa creatividad ujú, la bloqueas en el niño. ujú, Por lo tanto, obviamente su capacidad mental, su capacidad creativa, su capacidad emocional, ujú. la estás truncando en el niño. Sí. Entonces, creo que es un gran problema y las consecuencias, como dices tú, no son a corto plazo, sino también a largo plazo. Ujú, Y que es por eso que vemos jóvenes y vemos en general la juventud como está, ¿no? Una ujú, juventud muy, muy apática del ser humano, muy que no le gusta relacionarse con nadie. Y eso es un problema, porque ujú, estamos diseñados para vivir en comunidad. ujú. Entonces, ¿cómo tú enfrentarías este problema en la iglesia? ¿Qué solución podrías dar tú en el tema de cuando son bien pequeños? Pues comencemos con esa etapa de la vida, cuando son bebés, Ujú, cuando son toddlers, hasta que son unos 6 7 años. ujú.
Yo creo que como padres y como líderes tenemos que llegar a la conclusión de que la tecnología es, es útil, pero a la vez es peligroso. Ujú, Y no le vamos a dar un arma a nuestro niño de 5 años. ujú. El arma tal vez sirve para ir a cazar, sí. Ok. Entonces, para ir a cazar, uno usa el arma, pero uno no le da ese arma a un niño de 5 años. Correcto. Entonces, es muy importante que reconozcamos el poder de la tecnología Ujú, y de que cuidemos a esos niños pequeños del uso de la tecnología. Creo que uno comienza reconociendo el peligro y uno no le da la tecnología, el aparato del teléfono, ujú, la internet a un niño que no sabe manejarlo todavía. Y de hecho, Jonathan Haidt recomienda que un niño no debe tener su teléfono propio hasta la edad de 16 años. Y él dice, no debería ni tener redes sociales, acceso a redes sociales hasta ujú, los 16 años. ¿Por qué? Porque él ha hecho muchos estudios, mucha investigación de los efectos sobre los niños y lo compara con personas ya mayores de edad. Y hay efectos muy distintos para una mente joven y que esos efectos son más incrementados hasta que cumplen por lo menos 16 años. Entonces uno tiene que reconocer que con dar el teléfono a su hijo, uno lo está arriesgando de una manera más alto que si se lo diera ya más mayor. ujú, Entonces, creo que como pastor, como padre de familia, mi primera meta es ayudar a que otros padres reconozcan los peligros de la tecnología para sus hijos. No tiene nada que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo físico primero, pero también vamos a hablar más después de los riesgos espirituales. ujú, Pero quiero enfatizar eso para los padres que están escuchando este podcast. Lo mejor que usted puede hacer para su hijo es limitar su uso de la tecnología. ujú. Mejor no se lo dé, nunca. Tal vez van a ver fotos en su teléfono, pero que no se acostumbren a llevar teléfono porque así uno le está robando su niñez. Ujú, ni mucho menos comprarle un teléfono Sí, propio. no debe de tener su propio teléfono hasta que ya sea tal vez de la edad para manejar. Yo creo que una de las grandes, no amenazas, las herramientas más comunes que tenemos hoy en día son las tres amenazas más grandes Ujú, que tenemos hoy en día para nuestra generación, que es el internet, el uso del teléfono y las redes sociales. sí. Y hago énfasis en eso porque, por ejemplo, las redes sociales, incluso el uso del teléfono, está diseñado, o sea, las compañías diseñan todo esto, las aplicaciones, para que sean adictivas, para que científicamente que tú las uses, liberes un alto nivel de dopamina, Ujú, que es la hormona que es de la motivación, algunos dicen que es de la felicidad, pero realmente lo que provoca es que provoca un desnivel, un desequilibrio en tu hormona de la dopamina, que al igual que otras drogas, como la cocaína, como las metanfetaminas, crean la misma situación en tu cerebro. ujú, Entonces, por eso podemos ver cómo incluso adultos, ¿no? Que no pueden estar sin el teléfono, que si no lo tienen 5 minutos se ponen ansiosos ujú. o que están buscando que les vaya a mandar un mensaje o por cualquier razón buscan una excusa para estar en el teléfono. Y esto puede influir también en su propia realidad, ¿no? Hay personas que están pasando crisis y buscan desligarse de la realidad, Ujú, entrando en un mundo virtual, ujú. que al final es una solución de doble filo, ¿no? Es por un momento te apartas del problema, pero realmente tarde o temprano tienes que volver a la realidad. Yo creo que lo reconocí en mi vida hace una semana. Tuvimos vacaciones familiares Ujú, y, y yo decidí, voy a cortarme de todas las comunicaciones que tengo, en mi teléfono, borré muchas aplicaciones ujú. y estuvimos en la naturaleza de Dios, gozando de la naturaleza de Wow. Dios. Y algo que reconocí en mí
Fue de vez en cuando sentí un poco aburrido, que buscaba mi teléfono y decía: "No, no lo voy a hacer". Ujú. Otra vez lo buscaba: "No, no lo voy a hacer". Automáticamente. Automáticamente, sin pensarlo, ya lo buscaba. Y yo creo que eso nos lleva a una recomendación muy importante para todos, y es reconocer que para un aparato tan poderoso necesitamos límites. Necesitamos establecer límites porque, Ujú, como usted acaba de explicar, los diseñadores de esos aparatos lo han diseñado para que invaden cada área de nuestra vida. Porque los diseñadores de esos aparatos, de esas aplicaciones, ellos ganan más dinero ujú, con el tiempo y la atención suya que lo gasta en el teléfono, que lo gasta en esa aplicación. Entonces, uno tiene que establecerse límites para mantener espacios sagrados en su vida, para mantener esos espacios de creatividad, para mantener esos espacios tan importantes para relacionarse con otros, ujú, cultivar relaciones sanas. Y no estoy diciendo que deberíamos ser como los Amish, ¿verdad? ujú. Que no usan la electricidad, no usan la tecnología, pero sí estoy reconociendo que necesitamos establecer límites para poder vivir vidas enfocadas en el día de hoy. Ujú. Y es porque estamos haciendo un énfasis en que es una herramienta. Sí, Una herramienta está diseñada para que tú la uses, no para que la herramienta te use a ti. sí. Y muchas veces eso es lo que pasa. El teléfono se vuelve en un ídolo en nuestra vida, ¿no? Ujú, Pasa a ser un producto esencial que nos aparta de nuestras relaciones cercanas, incluso estoy hablando de esposos o esposas, ujú, eh, a nuestros propios hijos, ¿no? Muchas veces llegamos a la casa y por lo general los padres están cansados cuando llegan a la casa y quieren relajarse y quieren olvidarse un rato pero el entrar en ese patrón, ¿no? Porque ujú. patrones del día a día se transforman en hábitos y los hábitos se transforman en tu realidad. Ujú. Y puede pasar que van a pasar 2, 3 años, 4 años, 5 años y tus hijos pequeños van a crecer con un papá en casa o una mamá en casa, pero que realmente nunca conectó con ellos Sí, relacionalmente. Y eso también trae grandes consecuencias cuando los niños entran en la pubertad, ujú, cuando entran en la adolescencia, cuando vienen esos problemas que ellos tienen que comenzar a ser un poco más independientes, van a comenzar a enfrentar la realidad de la vida, ¿no? ujú. Que existen problemas, que ocupamos nuestras herramientas para solucionar problemas en la vida que todo el mundo va a tener. Y el problema es que cuando los tienen, no van a los padres. Ujú, No dicen, ¿sabes qué, papá? Me pasa esto. O sabes qué, papá, conocí a un muchacho que me gusta, conocí a una muchacha que me ujú. gusta, ¿qué opinas? Tener estas conversaciones con nuestros hijos Sí, nos muy aparta de ellos. importante. Y si no hay comunicación, lo van a hacer a nuestras espaldas y van a cometer más errores de lo común, ¿no? Y quiero volver a lo que usted dijo al comienzo de este podcast, y es el error que cometemos muchas veces. Mm, Sobrecuidamos o sobreprotegemos a los en niños la realidad. en la vida real y no los protegemos lo suficiente en la vida virtual. Ujú, Y de hecho, Jonathan Haidt hizo mucha investigación de este tema, y él se da cuenta que los padres se han vuelto sobreprotegedores de sus hijos, y hay ciertas razones porque vivimos mm, en un mundo donde todas las poblaciones han crecido, ujú, y ya no vivimos en lo rural, sino en las grandes ciudades. Hay muchas ciudades ahora con personas desconocidas. Y tiene razón, uno tiene que cuidar a sus hijos. ujú, Pero creo que como padres, lo mejor que podemos hacer es darles más experiencias en la vida real y buscar reducir sus experiencias en la vida virtual a esta edad de niño, ujú, ¿verdad? A la edad de joven, buscar cómo cultivar relaciones sanas para nuestros hijos, donde tanto podemos conocerlos como sus padres, y donde también ellos pueden conocer otras relaciones, donde hay personas de confianza que los rodeen, personas que les pueda brindar consejos buenos. Y yo creo que ahí es un ambiente donde un niño puede florecer. ujú, Y de hecho, Jonathan Haidt enfatiza esto: como padres, nosotros no podemos cambiar al niño,
pero lo que sí podemos hacer es cultivar su niñez. Ujú, Podemos proveer un ambiente que es como un jardín, donde se les puede cultivar la creatividad, donde ellos pueden desarrollar su persona dentro de un ambiente saludable y sano. Y ahí es donde establecemos límites, pero donde tienen libertades. ujú. Individualismo Indivi- propio dentro de su contexto, ¿no? Algo importante que quiero hacer énfasis es que en lo que tú comentabas es donde en lo que entra la iglesia. Ujú, Crear una comunidad sana, ¿no? Crear familias sanas, individuos sanos, crear un grupo de vida que se apoyen los unos a los otros, porque eso es la iglesia. sí, Últimamente en la modernidad, ¿no? En la posmodernidad, se ha perdido esa vida eclesial de decir, estos son mis hermanos. ujú, Lo digo un poco desde el punto de vista personal porque quizás tú no. Yo vengo a una iglesia que es bastante, hay mucha gente, ujú, muy grande la iglesia. Tiene sus pros, tiene sus contras. ujú, Una de las contras es que esa hermandad en general se pierde eventualmente. Dentro de la iglesia se crean diferentes redes sí, y aún incluso dentro de las redes uno puede experimentar cierta apatía, ¿no? ujú, Gente que todavía no comprende decir, esta persona es mi hermano, mi ujú, hermana en Cristo y yo quiero formar una relación con estas personas. ujú, Quiero conocer a sus familias, quiero conocer qué hacen, quiero poder ayudarles si están ujú, en una situación de, de necesidad, ¿no? ujú, Quiero ir al hospital si esta persona va a parar al hospital, porque esa es la vida de iglesia, o sí, sea, en la comunidad y demostrarle eso a las personas que están fuera de la iglesia, ujú, para poder atraer a las personas que están fuera de la iglesia. Yo quiero tener una comunidad sana. sí, Entonces, lo mismo pasa con nuestros hijos, ¿no? Crear una comunidad sana sí, de niños que se estén formando en el Evangelio, que se estén formando socialmente, ujú, emocionalmente, psicológicamente, ujú, y que entre ellos exploren sus etapas, ¿no? sí, Entonces, hay una gran diferencia. Lo comentaba con mi esposa trabaja en una universidad virtual. ujú, Entonces hablamos cómo es una gran diferencia el hecho de tener reuniones virtuales y ujú, de vez en cuando que se tienen que juntar todos, existe cierta cercanía que nunca vas a tener sí, virtualmente. Sobre todo con personas que tú no conoces mucho. Una persona que tú no conoces mucho siempre se va a quedar ahí, sí, virtualmente. Pero si tú la conoces personalmente y tú puedes interactuar con esa persona, la conectividad es completamente diferente. sí. Y yo creo que cada hogar tiene su cultura y cada iglesia tiene su Ujú, cultura. Y creo que, como usted acaba de decir, la iglesia es uno de los lugares tan especiales donde cultivar relaciones sanas. ujú, Pero yo creo que, como usted tocó, una iglesia sana se compone de personas sanas. ujú. Todos sabemos que encontramos la sanidad en Jesús, pero la pregunta es, ¿cómo puedo contribuir a una comunidad sana? Yo creo que una de las cosas más importantes es buscar crecer en madurez emocional, crecer en madurez relacional. Y por eso estamos hablando de la tecnología, ¿verdad? Ujú, Porque sabemos que esta herramienta puede contribuir a relaciones y también puede robar de las relaciones. mm. Y yo creo que es por eso que necesitamos tocar este tema, para saber cómo puedo usar esta herramienta para cultivar relaciones sanas en el hogar, en la familia y en una iglesia. Entonces, ¿Cuáles son uno de los beneficios que tú encuentras en la tecnología? Por ejemplo, yo veo las mismas universidades virtuales. sí. Tienen sus pros, sus contras, tienen muchos beneficios, sobre todo Ujú, para personas que no pueden estudiar presencialmente. Personas que quieren continuar sus estudios y tienen trabajos, tienen que mantener a sus familias. Entonces es una herramienta muy, muy beneficiosa para la iglesia. sí. En ese aspecto, la tecnología creo que volvemos a lo mismo, es una herramienta, Ujú,
y solamente tenemos que discernir cómo usarla correctamente, porque al final todo es de Dios. Sí, Jesús es el Señor no solamente de la iglesia, Jesús es el Señor del universo. Jesús es el creador de todas las cosas. sí, Por lo tanto, debemos aprender a usar lo que el Señor en nuestra época nos está brindando, sí. porque tenemos un beneficio que nadie en la historia ha tenido, Ujú, y es que podemos predicar el Evangelio de manera virtual, ujú, podemos acceder a millones de personas tarde o temprano. Yo predico hoy, queda en sí, video, aunque yo me vaya con el Señor, quizás eso va a pasar ahí 10, 20 años y en sí. 20 años se va a hacer viral y va a tener millones de impactos y yo voy a estar muerto ya 20 años. Su podcast, alabos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, Me refiero a que escuchaba a un mentor que yo tenía, bueno, que yo tengo, un mentor virtual justamente, y él dice, mi mentor fue una persona que escribió muchos libros, dice, y yo, a diferencia de él, en un video he alcanzado a más personas que él en toda su carrera. Entonces, no estoy desmereciendo lo que sí, hizo esta persona, sino que me refiero a la oportunidad y el contexto en el que vivimos, en el que podemos alcanzar a muchas personas, ¿no? sí. Por lo tanto, eso nos debe llamar a tener responsabilidad, a Ujú, hacer las cosas bien y hablar siempre con la verdad, sí, sobre todo cuando proclamamos el Evangelio, ¿no? Porque tú no sabes cómo va a impactar ujú, lo que tú dices, lo que tú subes a una persona en Sudán ujú, que tiene acceso a Internet. ujú. Entonces debemos ser conscientes como ministros, como cristianos, como padres, de lo que subimos a las redes sociales, lo que subimos al Internet, y hacerlo con convicción, con Sí, pasión, y que pueda golpear una vida, ¿no? Y ujú, llamarlas a Cristo, que es nuestro llamado ujú. principal. Sí. Entonces, cómo podrías manejar el tema por ejemplo, el ciberbullying, ¿no? Mm, Cyberbullying? ujú, ¿Cómo podemos manejarlo de una manera pastoral? ¿Cómo podemos manejarlo de una manera eh, en términos de consejería, ¿no? Con estas sí, personas que están padeciendo este problema, ya sea desde la escuela, ya sea desde sus trabajos? El problema con el ciberbullying es que viene de todas partes ujú, y realmente la única forma de salirse es desconectándose y a veces las ujú, personas no quieren hacerlo. sí, Entonces, ¿cómo podemos afrontar este problema, ¿no? sí. Yo creo que volvemos a lo que usted tocó hace poco, de la importancia de la comunicación entre padres con Ujú, sus hijos, ¿verdad? Si un ujú, niño no siente confianza de refugiarse en sus líderes, en sus padres, ahí es el problema principal, ¿verdad? Pero yo creo que el cyberbullying es una de las maneras en que vemos que las relaciones en línea son diferentes a las relaciones en persona. ujú, Una persona dice y hace cosas que nunca haría en persona con uno. mm, Y yo creo que ahí nos damos cuenta que ponemos en riesgo a nuestros hijos cuando le damos acceso al mundo de ese nivel. Entonces yo haría la pregunta a los padres, ¿ustedes se sienten cómodos con darle acceso a sus hijos a esos peligros, al ujú. cyberbullying, al sexting, a, a las amenazas Y sociales a los y a predadores los que depredadores? están Cuando uno le da acceso a su hijo, uno no ve con quién andan. ujú, Por lo menos si el niño anda rondeando en las calles, hay otros que están observando, ujú, pero cuando anda en su teléfono, ahí pueden ocultar muchas cosas y el temor puede causar mucho cyberbullying. Ellos usan fotos que hayan subido antes, usan ujú, amenazas. Si tú no nos envías esta información ujú, o esta foto de ti, nosotros te vamos a hacer X cosa. Y algo interesante, el libro Jonathan Haidt, él dice que de hecho las muchachas son las que padecen más de salud mental por las redes sociales y mm, los varones sufren más mm, debido a la pornografía y otras cosas en línea que tal vez no afectan tanto a las ujú, muchachas. Y una de las razones son las comparaciones que se hacen en las redes sociales. mm, Tal vez no es un cyberbullying
eh, directamente, pero puede ser de una manera menos directa, que ellos ven a sus amigas que tienen fotos más bellas que ellas, Mm, o que en sus fotos le hacen bullying con comentarios negativos ujú, y usan las redes sociales como una manera de exaltar a ciertas personas y menospreciar a otros. Y eso afecta a las muchachas. ¿Por qué? Porque son seres más relacionales todavía y las redes las puede afectar de una manera más negativa todavía. mm, Entonces, mi consejo para los pastores, para los padres, primero, ver la raíz del problema. Estamos dando acceso a un lugar virtual donde los niños todavía no están preparados para entrar. ujú, El segundo problema llega cuando no hay comunicación saludable entre los padres, cuando comienza el cyberbullying. Si ellos pueden acudir a personas de ayuda, ahí pueden, ahí pueden tocar el tema. Pero ahí es el problema, que no hay relaciones suficientes en la vida de muchos de estos jóvenes, relaciones reales, donde pueden acudir para sus problemas en las redes. Y creo que ahí tenemos que hacer más discipulado en la iglesia, buscar cómo discipular a los padres, a los jóvenes en cada edad, cómo cultivar relaciones multigeneracionales, porque los jóvenes necesitan el apoyo y la bendición de sus padres, la protección de sus padres. ujú. Y hay algo que no hemos tocado todavía y es ahora el uso de la inteligencia artificial. Sí, Estaba viendo hace un tiempo atrás que como padres tenemos que tener mucho cuidado cómo exponemos a nuestros hijos pequeños ujú, en las redes. Yo sé que a todo el mundo le gusta sacarse fotos con sus hijos, subirlas y postearlas. Yo incluido, a mí me gusta sí, compartir a mis hijas porque pues son lo que disfrutan en la vida, ¿no? Pero he estado viendo, por ejemplo, cómo ahora con la inteligencia artificial, las personas con una foto de cualquier persona, ¿no? Pueden utilizar esa foto y poner su cara en videos ujú, pornográficos. ujú, Entonces, con eso he visto que incluso se está viendo mucho en las escuelas que los muchachos agarran fotos de las mujeres, de las niñas, y los ponen en este tipo de programas, ¿no? ujú, Con inteligencia artificial, en el cual un video pornográfico sale con la cara de la muchacha ujú. que ellos pusieron y lo hacen viral en Sí, sus redes, en sus grupos, en la escuela. sí, Entonces, esto es un problema muy grave ujú, y creo que deberían crear legislaciones para que sea ujú. penalizado, ¿no? Sí, Obviamente. Me imagino que todavía no se ha hecho, pero me imagino que algún político se va a dar cuenta y va a salir con algún tipo de legislación, porque de aquí en adelante ya nadie lo va a parar. sí, Esto va a seguir sucediendo y va a empeorar. ujú, Entonces tenemos que ser sabios como papás también, sí, con quién compartimos las fotos de nuestros hijos, ¿no? ujú, A quién le damos acceso a nuestras redes sociales personales. Si una solución puede ser, pues tengo una cuenta personal con la ujú. cual yo comparto que es privada con la gente de confianza y tengo otra cuenta que pues me imagino que en el caso mío, pues tú quieres predicar el evangelio, Sí, tratar de no mezclar las dos, mm, porque si quieres tener acceso público a todo el mundo y predicar el evangelio, está la contra que es que todo el mundo viene sí, sin ningún tipo de restricción. sí, Entonces tenemos que tener cuidado hoy en día en eso, ser ujú, sabios, discernir en eso. Me gustaría que compartas las gráficas que trajiste sí, y quiero tocarlas una por una para que vayamos viendo el grado del problema social en el cual sí, estamos, ¿no? Con los jóvenes. Si no te sí, importa, sí. Podemos hablar un poco de las estadísticas. Todos sabemos que la tecnología es reciente. Fue en 2007, ujú, creo que lanzaron el primer iPhone. Y en esos mismos años, creo tal vez fue 2008, 2009, que la internet rápida, ¿verdad? No dial-up, sino la internet inalámbrica se ha desarrollado en los últimos 15 años ujú, y uniendo
la tecnología del teléfono móvil en su bolsillo, el smartphone, y la internet. Eso lo une en algo muy poderoso. Y Jonathan Haidt dice que en el año 2010 es cuando todas las cosas cambiaron, cuando se aceleró la unión de la tecnología del iPhone, de, de la internet, y todo eso se unió para traer cambios grandes a la sociedad. Y él dice que en su investigación, él llega a la conclusión que desde el año 2010 hasta creo que fue 2023, que aumentó la depresión en adolescentes para chicas 145%. La depresión aumentó en ese Wow. lapso de tiempo de entre 10 y 15 años, 145%, más del doble Ujú. de casos de depresión. Chicos, 161%, más del doble para jóvenes y jóvenes, para muchachas y muchachos. Vemos que también autolesiones, por ejemplo, en el Reino Unido, desde el 2010 hasta creo 2018 aumentó 78% de autolesiones reportados. Él hizo investigación de muchos cambios en la sociedad, la salud mental, ¿Autolesiones te refieres a intentos de suicidio? no solo de suicidio, sino cortarse, Ujú. de hacerse daño, ¿verdad? Puede Mm. incluir el suicidio, pero, Un pero poco un de poco en más, menor escala. sí, menor escala. Ok. Sí, la salud mental ha ido bajando mucho. Bajó desde 2009 hasta 2019, 10 años, un lapso de tiempo que la salud mental bajó 29% para los de la edad de 15 a 30 años. No Ujú. afectó tanto los de mayores de 30, pero Jonathan Haidt enfoca en los efectos para los jóvenes, porque él dice que todas esas estadísticas demuestran que ha afectado más a los de menores de 30 años que a los de mayores de 30. Mm. Y su conclusión es que mientras más joven sea uno, debe cuidarse más porque lleva más efectos. Hospitalizaciones por motivo de salud mental aumentó 81% del 2010 a 2020. Todas esas estadísticas son poco de muchas estadísticas que él usa para demostrar que estos cambios en la sociedad se pueden atribuir a la tecnología. Él no dice que la tecnología es malo, pero él quiere llamar la atención al público que estamos en una epidemia de problemas sociológicos, Mm. y él le señala a la tecnología como lo que tenemos que cuidar mucho. Entonces, Wow. esos solo son poco de las estadísticas. Yo les recomiendo, si les interesa este tema, busquen el libro La generación ansiosa de Jonathan Haidt. Creo que usted también tiene un libro que recomendar, pero esa es Oh. una que tiene mucha ciencia, mucha investigación. Él, Ujú. de hecho, es un profesor de psicología en la Universidad de Nueva York, un hombre muy estudiado y que trae muchos datos a la mesa para que Ujú. uno los evalúe, y luego él también presenta soluciones, no solo el problema, sino las soluciones. Ujú. Y sí estoy emocionado de tocar ese tema también de soluciones, y lo hemos tocado algo, Ujú. pero creo que primero tenemos que reconocer el problema para luego buscar Para soluciones, soluciones. ¿verdad? Exactamente. Y entrando en eso, ¿no? ¿Cuál crees tú que es, número uno, un problema más que tú consideres que esté afectando el uso de la tecnología en los pequeños? Y cuáles son las mejores soluciones que tú crees posible que podemos llevar hoy en día como iglesia primero Sí, y luego como sociedad en general? sí. Y reconocemos que establecer límites no siempre resuelven el problema, ¿verdad? Ujú. Porque el ser humano siempre le puede encontrar la vuelta Claro. a los límites, Ujú. ¿verdad? Pero creo que en la iglesia, como, como iglesia, tenemos que buscar cultivar una cultura de relación, ¿verdad? Como usted tocó, en grupos pequeños podemos conocernos, en grupos grandes solo somos una audiencia, ahí llegamos a la iglesia y luego nos vamos. Entonces ¿Puedes creo, repetir eso? Me encantó.
Me encantó. En Sí, grupos sí. pequeños, En grupos pequeños es donde cultivamos la relación. y en una iglesia grande solamente somos una audiencia. Tenemos que Entonces, tener cuidado sí, de no caer en eso. sí, No está mal que una iglesia sea grande. sí, El problema es que tenemos que mantener esa relatividad, ¿no? Entre esa sí, relación entre hermanos, ya sí, sea en grupos pequeños, porque es normal, cada uno tiene no sus prioridades, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? sí, Con ciertas personas, con ciertas familias. sí, Si yo soy una persona que tiene dos hijos de cierta edad y el otro matrimonio también, tienden a sí, clicar un poco más porque sí, pues tienen algún tipo de relación que con alguien soltero, ¿no? O ujú, otra persona. Pero eso está a cargo del pastor y eso sí, está a cargo de los ancianos de la iglesia, el sí, mantener, crear esa naturaleza relacional, ¿no? sí, Relacional. Y no tan solo en la iglesia, sino que la llevemos fuera de la iglesia. sí, O sea, así que es. marquemos la diferencia como hijos del Señor, que la Sí, gente en nuestros trabajos diga, esa persona realmente se preocupa por mí. ujú, No me conoce mucho, pero se preocupa por mí. sí, Es como que, ¿por qué? ¿Qué tiene esa persona que, aunque no me conozca mucho, esté pendiente de mí si me enfermo? sí, O me ofrezca un café si me ve un poco dormido. O me pregunte si necesito algo. Eh, Marcar la diferencia socialmente para que impacte a la persona luego espiritualmente. y yo creo que la tecnología, el uso de la tecnología puede ser la causa, pero también puede ser una síntoma, ¿verdad? Mm, La tecnología puede causar la soledad, pero también la tecnología, el uso de las redes sociales también puede ser una síntoma, un escape. un escape, ¿verdad? Yo me siento solo, lo busco en la tecnología. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia? Cultivar un ambiente de relaciones, Ujú, donde no tiene que buscar en las redes principalmente para tener relaciones, sino que puede buscar en la iglesia donde sentir que pertenece, donde sentir que me comprenden, me escuchan, no solo me imparten la verdad, sino que me conocen. ujú, Es bueno impartir la verdad, es bueno predicar la verdad, pero también es importante cultivar una comunidad de amor donde uno se conoce lo bueno y lo malo de uno. Y creo que ahí es donde se encuentra la restauración del alma, ¿verdad? ujú, Donde nos conocemos, lo bueno y lo malo que seamos, y a la vez nos aceptamos, ujú. nos amamos. Y ahí, en esos lazos de relaciones, es donde crecemos y maduramos como una persona. Me encanta el concepto que acabas de usar, de el sentido de pertenencia. Sí, Cuando una persona recibe a Cristo, esa persona está siendo introducida a la familia del Señor. sí, Tú pasas de ser creación de Dios a ser hijo de Dios. ujú, Ya no, ahora los llamo hijos. sí, Y luego enfatiza más Jesús. Yo luego que me conozcan les llamo amigos. amigos. O sea, siempre está ocupando un sentido relacional. Entonces, el tener un sentido de integración en la iglesia, el decir, yo pertenezco a un Ujú, lugar, ¿no? Y imagínate una persona que ha sido rechazada por sus padres, ha ujú. sido rechazada por sus compañeros de trabajo o sus amigos. Eh, Eso cambia la vida de una persona, eso Sí, impacta la vida de una persona de una manera que quien no lo ha padecido no lo puede imaginar. ujú, O sea, el sentir pertenencia en un lugar y no tanto de un lugar, sino que de alguien. sí, Yo pertenezco a Cristo amén. y porque pertenezco a Cristo, yo le sirvo a Él. ¿Y le sirvo Ujú, dónde? En su iglesia. Y a través de la sí, iglesia sirvo a mi comunidad y mi ujú, comunidad impacta la sociedad. sí, Y así es como el Evangelio tiene que impactar de una manera eclesiástica, una manera social y ujú, una manera nacional y mundial, ¿no? Que así son las semillas del Evangelio, impactar a mi comunidad social. sí, Y eso lo hacemos haciendo a las personas pertenecer a sí, un grupo, ¿no? A un grupo que, que hace el bien, que no ujú, tan solo habla la verdad, sino que habla de quién es la verdad. sí, Entonces,
de alguna manera pastoral, como te decía, ¿cómo utilizarías la consejería con personas que estén teniendo problemas con esto, ¿no? Como que Ujú, realmente me he dado cuenta que no puedo soltar el teléfono. ujú, Me he dado cuenta que en la semana mi teléfono me dice que paso 10 horas diarias, 8, yo incluso 5 horas sí, diarias, es muchísimo para mí. ujú, Eh, ¿Cómo podemos aconsejarles a estas personas? Entremos en las soluciones ahora. sí, sí. Y yo creo que los límites son el comienzo, porque cuando uno quiere romper un hábito, uno primero tiene que establecer límites, Ujú, pero para establecer un rumbo positivo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que crear espacio con límites para poder llenar ese espacio con algo mejor. Si yo solo creo límites, pero no busco llenarlo con algo mejor, voy a caer en algo diferente. ujú, Si no es la tecnología, puede ser otra cosa. ujú, Entonces, mi énfasis sería cuando daría consejo a alguien, ¿qué es lo que desea para su vida? Si no es llenarlo con la tecnología, ¿qué es lo positivo que quiere llenar su vida? ¿Qué es lo que va a buscar en su vida que sea positivo ujú, en lugar de lo que lo está llenando que no es tan bueno para su vida? Y entonces buscar cómo establecer límites para poder desviar su tiempo, su atención a lo que sea positivo. ujú, En el caso de nuestra familia, tenemos límites para proteger espacios de relación. Y yo creo que es importante primero cuidar sus tiempos de descanso, porque si uno no descansa, se descuida su salud física, su ujú, salud mental, emocional y espiritual. ujú, Entonces, primero, establecer límite. El teléfono no está en mi cuarto. Y en nuestra casa tenemos ese límite. Los teléfonos no entran a las habitaciones. Bueno, no estamos tan estrictos, pero siempre los buscamos guardar fuera de las habitaciones y tenemos un reloj de alarma en el cuarto para no ujú. ocupar el teléfono Entraba. ahí. Ahí tenemos una mesita donde siempre ponemos el teléfono para no cargarlo con nosotros en Ujú, casa. Cuando salimos, lo llevamos, pero en casa, en la mesita. Si mm, lo tengo que checar, voy y lo busco. El problema es que a veces me llaman o me envían mensajes y no lo veo de inmediato. ujú, La solución o la cosa positiva es que los que están conmigo me tienen presentes. Entonces, mi consejo para alguien que busca romper o por lo menos establecer límites saludables en su uso de tecnología es comenzar con eso. En casa, el teléfono tiene su lugar, ujú, no va conmigo. Número 2, el teléfono despierta y duerme. El teléfono despierta después que yo me despierte y se duerme antes que yo me duerma. mm, El teléfono no lo voy a tocar hasta que yo termine para mí mis ritmos diarios de la mañana, ¿verdad? Y entonces veo mi teléfono. Eso es un problema para todos nosotros cuando despertamos. ¿Qué me están diciendo? Pero ¿qué es lo que usted y yo deseamos? Que sea la primera voz que escuchamos en la mañana, la voz de la voz del Dios. Señor. Vamos a dejar que Él nos hable antes que todos nos griten en el teléfono. Ujú, Otro límite que establecería es cuidar sus tiempos de alimentación en familia. Cuide la mesa del hogar, mm, los teléfonos no en la mesa. Y eso me da hasta frustración o me causa ira o enojo cuando veo las parejas en los restaurantes, los dos con así. sus teléfonos. Te digo, no saben lo que se están perdiendo. Ujú, Salen para estar juntos y ¿qué hacen? Y ellos le enseñan a sus hijos así. Entonces, cuiden su cuarto, cuiden su mesa y cuiden sus tiempos con Dios. mm, El teléfono tiene su lugar, pero no en sus tiempos de intimidad con Dios, con su familia, con sus amigos, sus seres queridos. Esos límites pueden ayudar a crear espacios para algo mejor, llenarlo con relaciones con otras buenísimo, personas. buenísimo. Yo hace un tiempo atrás leía un libro acerca del propósito de Dios, ¿no? ¿Qué propósito tiene Dios para nosotros en nuestro tiempo limitado, ¿no? Sí, Tenemos un tiempo limitado en esta tierra
y el Señor nos da la gracia de darnos un día más cada día Sí, para glorificarlo a Él y para disfrutarlo en el camino, ¿no? así es. Si tan solo nosotros, la matemática no la tengo muy exacta, pero el libro decía que si ocupásemos 4 horas diarias el teléfono en un lapso de unos, creo que eran 40 o 50 años, creo que uno pasaba cerca de 10 a 12 años en Mm, una pantalla en el teléfono. Solamente ocupándolo 4 horas diarias, que muy poca gente lo logra hacer. sí, Mucha gente está muy más excedido que eso. sí, Entonces yo decía, pensar que si yo vivo hasta los 80 años, voy a pasar casi 15 años metido en una pantalla en total, ¿no? Eso es para pensar, eso es para meditar, es qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Cómo estoy sí, utilizando esta vida que el Señor me ha dado, que como la viva ahora sí, va a depender de cómo vivo en la eternidad, ¿no? sí, exactamente. Y van a ser ya sea como las virtudes que me va a resaltar el Señor Sí, o el juzgar, es sí, decir, yo te di talentos ujú, y los usaste o perdiste ujú, tu tiempo. Entonces vivimos en un mundo hoy en día de muchas entretenciones, sí, de muchas distracciones. Una persona decía, cuando el diablo no puede hacerte pecar, te mantiene distraído. mm, ujú, Entonces, si, recuerda, si el diablo no te puede hacer pecar, te va a mantener distraído. amén. Que al fin y al cabo es pecado también. Porque lo que decidimos hacer antes que ir al Señor se convierte eventualmente en un ídolo, sobre todo si lo hacemos a diario, ¿no? Sí, El teléfono es uno de los mayores ídolos de hoy en día en nuestra sí, sociedad. Así que, ¿qué otras soluciones nos traes sí, como de manera pastoral ahora en la sí. iglesia? Y yo pienso que hemos hablado mucho he hablado de los límites del tiempo del uso, pero yo creo que es importante enfatizar los principios bíblicos para cómo lo usamos, cuándo lo usamos, cómo lo estamos usando, cuáles son los contenidos que buscamos, Ujú, cuáles son los videos que miramos, la música que escuchamos, cómo uso mis redes sociales. Entonces, no es solo establecer límites de reducir el uso, sino es incrementar la calidad del uso, ¿verdad? ujú, Entonces, como pastor, algunas recomendaciones mías son: ¿qué dice la palabra de la mente, de mis pensamientos, de mi tiempo? La Biblia en sí no habla del teléfono, de la tecnología, pero habla mucho de mi mente. mm. Habla mucho de la renovación de la mente. Romanos Romanos, ¿no? 12, ¿verdad? 1 al 2. Habla de que lo que entra a mi mente es muy importante en el desarrollo de mi fe. Ujú, Tiene todo que ver con el discipulado, mi mente, ¿verdad? Como dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Eso quiere decir que cada momento que vivimos, esta mente se está cambiando. a la mente. Puede ser que se esté renovando para ser más como la mente de Jesús, Ujú, o se está contaminando para ser más como la mentalidad del mundo. ujú, Entonces, mi pregunta para nosotros es: ¿qué es lo que está entrando a nuestras mentes con la música que escucho, con los videos que veo? Puede ser una herramienta para el bien, como lo que usted habló de las clases en línea, la universidad en línea, las predicaciones en línea, la ujú, música cristiana en mi teléfono. Yo uso todos esos medios para recibir información, pero hay información que me edifica y hay información que me perjudica. ujú, Entonces tenemos que hacernos esa evaluación. ¿Qué es lo que está entrando a mi vida? Y ujú, algo que le recomendaba a nuestra congregación es hacer una autoevaluación de mi uso de la tecnología. Revise todas sus aplicaciones, su historial de YouTube, su historial de Spotify o Apple Music, lo que sea, ujú, y hágase la siguiente pregunta: ¿cómo me sentiría si un hermano viera este historial? ujú. Me haría sentir bien o mal. Y la pregunta también es: ¿cómo me hace sentir cuando Dios lo ve? Ujú.
porque Él sí lo ve. claro. Otra recomendación pastoral es reconocer que no todo lo que es lícito es de provecho. Pablo mismo lo dijo, ¿verdad? Que todas las cosas me son lícitas, 1 Corintios 6, Ujú, pero no todas son de provecho. Y tal vez mi debilidad no es igual a la debilidad suya. ujú, Tal vez lo que yo estoy viendo me puede afectar de una manera que no le afecta a usted, ujú, ¿verdad? Entonces, no es solo evaluar esto es bueno o malo, pero hacerme la pregunta, me está ayudando a crecer en mi vida con Jesús. Y hacemos la pregunta incorrecta. ¿Qué tiene de malo esto, verdad? ¿Qué tiene de malo esta película? ¿O qué tiene de malo esta canción. esta canción o esta aplicación? La mejor pregunta es, ¿qué es de provecho para vivir mi vida más como Jesús? ¿Qué es el contenido? ¿Qué es la información que me va a ayudar a crecer, a ser más como Jesús? Ujú, Y muchas de las cosas que son para entretenimiento tan vacías. no están todo de malo, pero tal vez no tiene algo de bueno Ujú, tampoco, o son vacíos, no tiene contenido que me edifique, ¿verdad? ujú, Entonces, evaluarse no tanto en lo que sea explícitamente bueno o malo, sino en cómo me está ayudando en mi vida espiritual. Y otra cosa más sería recordarnos, como usted mismo comentó, el tiempo es limitado, hermanos. El tiempo es limitado y viene Jesús. ¿Y cómo quiero yo presentarme delante de su trono en el día del juicio? ujú, Él evaluando toda mi vida, cómo lo gasté, cómo lo invertí en el reino de Cristo. Porque Pablo mismo dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan. Eso quiere decir hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? ujú. Hablar de las cosas importantes de la vida, tener cuidado, establecer límites cuando sea necesario, no como insensatos, dice Pablo, personas que desperdician, ¿verdad? Sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y nadie estaría al contrario con decir que los días van de mal en peor. Y sí que son malos. Hoy estamos en los días malos. Eso quiere decir que tenemos que vivir más que nunca como sabios, no como insensatos, llevados por la corriente del mundo, sino enfocados en Cristo, en mi tecnología, en el contenido que uso, en mis relaciones. ¿Cómo voy a edificar mi vida espiritual y la vida de los que me rodean para llegar a ser más como Jesús en este proceso de la santificación? Mm, Todos queremos llegar ante Cristo y escuchar, bien hecho, siervo fiel. ujú. El uso de la tecnología mía y suya, ¿me está ayudando a ser ese siervo fiel o no? Esa es la pregunta del día para cada uno de nosotros, hermanos. Ujú. ¿Estás utilizando la tecnología para la gloria del Señor o la Amén. estás utilizando como un medio de entretención vacío, Amén. una distracción y eventualmente se está convirtiendo en un ídolo para ti? Ujú. La tecnología, las redes sociales, el teléfono y es un problema, la verdad, es un problema muy, muy grave en el cual tenemos que ser sabios, tenemos que ser discernientes. Ujú. El Espíritu Santo nos haga saber, nos haga autoexaminarnos, ¿no? Dice el salmista, examina, oh Dios, mi Ujú. corazón, examina qué provoca en tu corazón el, el hecho de que uses tus redes sociales, Ujú. de que uses tu teléfono para la gloria del mundo, para tu Ujú. gloria propia en vez de la gloria del Señor. Así que muchísimas gracias, Ian. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Sé que nos faltó hablar un poco acerca del homeschooling, que siempre Sí. lo comentamos, porque es algo que tenemos en común, gracias a Ujú. Dios ahora. ¿Cuáles son los beneficios dentro de esto, ¿no? De la tecnología, el poder hacer homeschooling? Ujú. Una de las contras que yo vi con mi hija en la escuela pública es que están ese acceso que por ahí yo no le permito sin estar encima de ella o sin supervisión. Ujú. En la escuela sí se lo dan. El Sí. acceso a internet, el acceso a las pantallas. Eh, y ahora por ahí en homeschooling tengo un poco más de
de cuidado con eso, más Ujú, personal con ella, ¿no? ujú. Obviamente. Cuéntanos cómo podríamos utilizar esto a nuestro favor. Sí, de hecho, con homeschooling hay muchos recursos para los padres de familia que quieren educar a sus hijos en el hogar. Gracias a Dios, aquí en Estados Unidos, el gobierno lo permite y la tecnología, la internet nos da acceso a muchos recursos en línea. Hay escuela en línea, tengo amigos que hacían su escuela con videos, Mm, ¿verdad? Con maestros muy buenos, educación cristiana, pero en el hogar. Nosotros usamos un currículo que se llama The Good and the Beautiful. Yo lo recomiendo. Ellos de hecho han desarrollado aplicaciones para su currículo también para acompañar el libro con actividades para desarrollar el niño en su comprensión de matemáticas, ujú, su comprensión de lectura. Entonces ahí vemos el lado positivo de la tecnología. El lado positivo del homeschooling también es que esa relación de padre y madre con sus mm, hijos, ellos sí, claro. pueden seguir cultivando esa relación, saber qué es lo que el niño está aprendiendo. De hecho, ellos pueden dar dirección a la educación de sus hijos de una manera muy especial. Ujú, Pueden ayudar a que la educación de sus hijos sea de acuerdo a sus dones, a su exacto. manera de aprender. Mi hija está aprendiendo a tocar el piano con, con un tutor fuera de casa. Es porque nosotros lo decidimos, Ujú, no algo que sea requisito. Los niños van a aprender la matemática, la lectura, los estudios sociales, todo en el hogar, pero de una manera personalizada. ujú, Una de las dificultades que todos lo sabemos es el tiempo, ¿verdad? Pero todo eso nos lleva a la pregunta, ¿qué deseamos para nuestros hijos? ujú, ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios a corto plazo por su bienestar a largo plazo? Tal ujú, vez no todas las familias pueden hacer homeschooling, pero yo lo recomiendo como por lo menos una opción ujú. muy accesible para los padres Y y una manera de hacer el discipulado de una manera muy, muy individualizado para sus hijos. yo diría que si tienen la opción, tómala. Sí, Yo sabemos que no todo el mundo puede, sí, eh, pero de la misma manera lo he experimentado con nuestra hija, ¿no? Hacemos clases de tenis, sí, de clases de canto, y ujú, hacemos todas las actividades que ella haría en la escuela. sí, Y en lo que es sociabilidad, socializar con personas, es todo lo contrario, porque ella al estar rodeada de adultos o de niños en la iglesia, ella aprende a sociabilizar de una manera más personalizada. sí, Como que yo le puedo enseñar, cuando tú te presentas ante una persona, tú la saludas, tú haces esto, tú tienes curiosidad por alguien, tú le preguntas acerca de ujú, su vida. Entonces es todo lo contrario a lo que pasa en la escuela. sí, Y se cree erróneamente, ¿no? Que los niños que hacen homeschool no tienen vida social. sí, Y realmente es todo lo contrario, porque tienen mucho más tiempo para hacer otras cosas sí, que estar encerrados en un salón de clases durante 8 o 9 horas al sí, día. Entonces, curiosamente, tenemos el mismo currículum sí, de Good and the Beautiful. Eh, para las personas cristianas ujú, que vean lo que yo puedo decir acerca de eso, que nos dimos cuenta que es un currículum, eh, es de una compañía que son mormones, sí, pero en mi experiencia obviamente lo revisé ujú, y por lo menos para primer grado, para los grados pequeños, no hay ningún tipo de influencia doctrinal bíblica acerca del sí, mormonismo, así que por lo menos yo no encuentro ningún problema en eso. sí, Y al final, pues para mí, mi hija va a aprender teología de sí, parte de mi iglesia y de parte de mí. sí. Entonces, por eso no hay ningún problema, la verdad. Sí, y hice mucha investigación de eso también, porque sí me preocupó, no quería influencia mormona en la vida de mis hijos, Ujú, pero ellos se cuidan mucho en eso, ujú, en The Good and the Beautiful, para no presentar verdades doctrinales, ujú. para Claro, enfatizar que Dios es el Dios creador, los temas de Dios que sean generales, ¿verdad? claro, Pero específicos no. Ellos no tienen un tan. equipo de personas de varios ramos
mm, Denominacionales. sí, de muchas denominaciones, incluyendo la fundadora que sea mormona, pero Ujú. yo no le he encontrado ningún problema. Así Ujú, que, pues bueno, Ian, te ujú, agradezco nuevamente por venir. Yo sé que estás muy ocupado. He visto los viajes de Ian, que ha estado por Guatemala, México, te vi ujú. por Qatar, por Irán. Así que gloria a Dios que sigas compartiendo el Evangelio, que sigas evangelizando y que sigas levantando la comunidad hispana en Corona, en Queens, Amén. que necesita, hay mucha necesidad hoy en día Ujú. en Nueva York y la gente hispana está necesitada del Señor, como todo el mundo, ¿no? Amén. Así que te agradezco que hayas venido Y nuevamente. gracias, hermano, por Este tema, invitarme. claro que sí, este tema es Ha sido súper un privilegio. interesante, muy necesario y que espero que nuestra audiencia pueda, pueda meditar en ello, ¿no? Sí, Pueda meditar, sobre todo los padres de hijos pequeños, de hijos de adolescentes, y tomen acción. No solamente escuchen, no tomen nota, tomen acción y decir, voy a cambiar mi vida respecto a la tecnología, respecto a las redes sociales y respecto a cómo gasto mi tiempo sí, en la vida que el Señor me ha sí. puesto. Así que nuevamente te agradezco y estamos atentos al próximo capítulo que se viene pronto, se vienen muchos proyectos. Así que gracias, recuerden compartir, recuerden darle me gusta, recuerden suscribirse a los canales, de esa manera nos apoyan acá en Alajos Podcast a seguir predicando el Evangelio y a seguir hasta donde el Señor nos permita. Amén. Así que, Ian, gracias, muchas gracias de verdad. Igualmente, Así hermano. que